la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenas noches, qué maravilloso. Bueno, tal vez tú estés escuchando esta transmisión a otra hora del día. Buen día entonces. Solo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad más de estar conectados en comunión con Él y compartir las verdades de la palabra de Dios. Y quiero agradecer que te hayas conectado a esta transmisión y quiero decirte que es maravilloso compartir la verdad del Evangelio y compartir que el Evangelio es gracia y paz multiplicadas cuando tú y yo tenemos ese corazón humilde para saber cuánto necesitamos de Dios y acercarnos a Él en todo tiempo. Quiero decirte que Dios está disponible, hoy no es la excepción, y Él tiene una palabra maravillosa para nosotros hoy. Así es de que, ¿qué te parece si tú compartes el enlace y haces que lo que hoy recibamos de gracia, también nosotros podamos darlo de gracia? A esto nos llamó el Señor y podemos hacerlo con toda tranquilidad. Así es de que bienvenidos todos los que están conectados. Enviamos saludos a Obregón, Sonora, allá a Willy, a Isabel, su familia. Enviamos saludos a Los Mochis, Sinaloa, a Alma Mendívil y a la gente que se está conectando por ahí. Bienvenidos todos y enviamos saludos, por supuesto, a todos los que se están agregando aquí mismo. Transmitimos en esta ocasión desde Monterrey, Nuevo León. Y quiero dar gracias a Dios. Déjeme decirle que tenemos un día hermosamente con lluvia, fresco, muy agradable en Monterrey. Estoy confiando en que el Señor nos guarde y que aunque hay tormentas eléctricas, esta transmisión no se suspenda, sino se mantenga. Y toma usted la palabra de Dios y no se pierda lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Qué te parece si le entregamos al Espíritu Santo toda la honra, toda la gloria y el honor? Y que sea Él el que nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Dios y Padre, gracias por tu Espíritu Santo, a quien tú dejaste para que nos enseñe todas las cosas y que nos recordará todas las palabras de Jesús. Señor, estamos aquí porque creemos a tu anuncio, a la salvación que nos diste a través de Jesucristo y su obra completa, suficiente, perfecta, suficiente y terminada en la cruz. Gracias, Dios, por todo el bien que a través de que Jesús tomara nuestro lugar, Señor, sucedió y tú nos reconciliaste contigo mismo, Dios. Así es de que te entregamos honra, gloria, honor, alabanza a ti, Dios Padre. Y también, Señor, estamos creyendo que tu Espíritu Santo viene sobre cada uno de los que estamos en este deseo de tener conexión contigo, comunión contigo, relación contigo, Dios. Y, Señor, creemos que envías sobre cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo espíritu de sabiduría, envías en cada uno de nosotros espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo. Y gracias, precioso Espíritu Santo, porque sé que tú estás alumbrando, iluminando los ojos de nuestro entendimiento.
Te entregamos a ti, Señor, este tiempo, Espíritu Santo, para que tú llenes la boca de tu siervo y nos hables, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén y amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando que Dios nos había llamado a tomar herencia y estuvimos viendo ahí Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 9, y ahí nos viene a revelar que la palabra de Dios es nuestra herencia. ¿Estás escuchando? La palabra de Dios es nuestra herencia, y tan cierto es que la Biblia está separada en dos legados, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay una herencia para ti y para mí en el Antiguo, y hay una herencia para ti y para mí en el Nuevo Testamento. Ahora, de manera especial estábamos viendo cosas en la palabra de que para tomar esta herencia, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios en este tiempo nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien primeramente constituyó heredero de todo. Y primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, dado que tú y yo somos llamados hijos de Dios, la herencia de Jesús también la alcanzamos, porque Juan 1:12, refiriéndose primero a Jesús, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo fuimos hechos hijos de Dios en el momento que decidimos creer lo que significa el nombre de Jesús y que Él es nuestro Señor y Salvador, lo recibimos como tal. Entonces, cuando tú has creído que esto ha sucedido, es muy importante que conozcas, que entiendas y que creas lo que dice la palabra de Dios, porque nos llama a ser herederos y coherederos de Dios. Ahora déjame decirte una cosa, para que tú y yo alcancemos todo esto, tocábamos desde la semana pasada la importancia de la palabra de Dios. Por eso iniciamos con Proverbios 2, del 1 al 9, tú lo puedes volver a leer ahí en casa, pero quiero compartirte también que esto de lo que está hablando la Escritura tiene que ver con algo que es necesario que suceda para que accedamos a esa herencia a través de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar hoy yendo a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Versículo 2, ponga mucha atención. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira qué interesante es que tú y yo sepamos, creamos, entendamos que nuestro espíritu fue hecho y recreado totalmente nuevo en Jesús. Dice la palabra de Dios en Corintios: el que se une con el Señor, un espíritu es con él. En nuestro espíritu somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En tu espíritu ya está todo alineado exactamente al plan perfecto de Dios. En nuestro espíritu tú y yo ya fuimos hechos perfectos y nuestro espíritu fue sellado con el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu ya no va a cambiar esa condición. Ahora, es interesante que tras creer esto entendamos que la herencia tú y yo podemos tomarlos a través de continuar con algo que es necesario que sea transformado. Y tiene que ser transformado, ¿qué? Nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, porque esa parte sí necesita ser transformada. En el espíritu sucedió en una sola decisión, en un solo momento, pero el alma, la mente, el entendimiento, el corazón necesita ser transformado, y la transformación va a incluir que nosotros ya no nos adecuemos, ya no nos quedemos en acuerdo con las formas a pensar de este mundo. Por eso habla Romanos 12:2, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Este es un proceso al que pudiéramos llamar convirtiendo el alma. Y ahorita vamos a estar tocando varias escrituras muy importantes que tienen que ver con eso.
déjame decirte que esta conversión de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es a través de la palabra de Dios. Es lo único que puede hacer. Nadie puede orar por ti y tu alma se transforma para vivir el propósito completo de Dios, ni tu cuerpo se transforma para vivir el proceso completo del propósito de Dios. Esto tú y yo lo hacemos a través de la palabra de Dios. De eso empezamos a hablar la semana pasada. Ahora, el capítulo 119 del libro de los Salmos, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, quiero decirte que es un capítulo lleno de ese proceso de reconocer y darle prioridad en importancia a la palabra de Dios. Y voy a tocar algunas escrituras ahí de Salmo 119 que tienen que ver, porque todo habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. Pero mira detalles tan importantes que nos toca Salmo 119, por ejemplo el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice la respuesta, con guardar tu palabra. Es interesante, nuestra alma, esa renovación, tiene cosas que la han contaminado, tiene cosas que la han ensuciado. Nuestra mente tiene cosas que se le han pegado desde que nacimos en el transcurso de nuestra vida, pero puede ser limpiado ¿cómo? A través de guardar, conocer, abrazar, creer, aceptar el propósito de nuestras vidas escrito en la palabra de Dios. Versículo 11, ahí mismo en Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira qué interesante, la palabra pecado tiene que ver con un significado que es errar al blanco. Entonces pecar significa errar al blanco. Entonces, ¿cómo dejar de errar al blanco? La Biblia misma nos lo dice, las Escrituras. Dice, en mi corazón, te fijas, y quiero recordarte que el corazón tiene una parte donde el Espíritu ya transformado habita, y ahí está toda la Escritura, toda la sabiduría de Dios, toda la deidad de Dios hablando en nuestro espíritu, ya la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero una parte también de nuestro corazón está ligada a nuestro entendimiento, a nuestros sentimientos, emociones, a nuestra mente. Por eso dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no errar al blanco, para no pecar contra ti. Y el versículo 119, 165 dice, mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Ahora, es interesante porque a lo largo de todo este salmo hay expresiones que son la ley del Señor o los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor, el testimonio del Señor. Estas cuatro expresiones están hablando de la palabra de Dios. Entonces, qué maravilloso. Quiero recordarte que la palabra paz, especialmente en el Antiguo Testamento, viene de un vocablo que es shalom. Y este vocablo es más que tranquilidad, es bienestar total. Entonces, si le ponemos el significado correcto, pudiéramos decir de Salmo 119, 165, mucho bienestar total tienen los que aman la palabra de Dios y no hay en ellos tropiezo. Mira cómo la palabra nos va a transformar, a renovar nuestro entendimiento y no va a permitir que tú y yo nos la pasemos de lastimadura en lastimadura, de ofensa en ofensa, de tropiezo, que es el vocablo escandalizo. Ahora, esto es tan importante porque esta palabra que pudiéramos tú y yo hoy abrazar nos va a llevar a tomar esa herencia de la que estemos hablando. Para esto es necesario que nuestra alma sufra esa transformación. Por eso tiene que haber una conversión en el alma. Ahora, el Salmo 119, te digo, habla todo el Salmo 119 de la importancia de la palabra de Dios. Pero hay otro salmo que también tiene algunos o muchos versículos que nos refieren esto mismo, y ese es el Salmo, no es 119, Salmo 10 y 9, le quitamos 100, Salmo 10 y 9. Vamos a leer el versículo 7 de Salmo 19 y dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, es muy interesante porque no vamos a ser cambiados transformados, como te decía, porque alguien ore por nosotros. No. Ni vas a ser cambiado y transformado porque vivas un día
una manifestación de la presencia de Dios gloriosa y poderosa y estés ahí probablemente hasta en el piso llorando o alegre o etcétera. No, ahí no es la transformación. La palabra dice cómo puede ser transformada nuestra alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por lo tanto, la transformación, la renovación de nuestro entendimiento, tú y yo la tenemos disponibles ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son las que van a hacer esta transformación. Y esta palabra, convertir el alma, que está en la Reina Valera 60, en el original, la palabra es restaurar. Y restaurar significa regresar al estado original, perfecto, correcto, con el que Dios nos creó. Déjame decirte que dice la palabra de Dios en Génesis, que cuando Dios terminó toda la creación, incluido el ser humano, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era en gran manera bueno. No era medio bueno, era en gran manera bueno. Por lo tanto, el diseño original del ser humano es un diseño sin nada de corrupción, sin una mente reprobada. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, vino una corrupción, algo que fue deteriorando la vida del ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos envió a su Hijo y nos envió su palabra. La semana pasada veíamos que Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he dado. ¿Y qué palabra ha dado Jesús? Las Sagradas Escrituras, la palabra del Padre. Entonces tú y yo limpiamos nuestro camino a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y ese limpiar nuestro camino significa también limpiar. Recuerdo que durante algún tiempo, cuando yo ya compartía que estaba enamorado de Jesús, que su amor me había tocado porque yo le amo a Él, porque Él me amó primero. Y entonces alguna gente me decía, es que a ti te lavaron el coco, te lavaron el cerebro. Y yo recuerdo que yo le decía, pues sí, en realidad sí, porque yo, Maurilio, lo tenía muy contaminado, muy sucio, muy cochino, y la palabra de Dios, el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo, vino y me limpió, vino y me lavó el cerebro, vino y me lavó la mente, vino y me lavó mi entendimiento. Entonces, esto es algo que hace la palabra. De eso les habló Jesús a los discípulos. Vosotros habéis sido lavados por la palabra que les he hablado. Esta limpieza, este lavar es parte de esa restauración. Para que una obra sea restaurada, una de las cosas que tienen que suceder es que tiene que ser limpiada para continuar con otras cosas, para restaurar una obra. Y ese proceso de restauración, de limpieza, incluye quitar aquello que ha contaminado o corrompido de la forma original a algo. Entonces, lo que Dios quiere hacer con el corazón, con el alma, con la mente del ser humano, es que convertirla. Y este proceso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Déjame compartirte algo más aquí. También la palabra de Dios dentro de esta transformación, va a darnos capacidades que solo la palabra de Dios puede darnos. Por ejemplo, aquí el Salmo 19:7 también dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otras traducciones dice, hace sabio al simple. Otras traducciones más fuertes dice, puede hacer inteligentemente sabio al tonto. También hay sabiduría en la palabra de Dios. Y entonces esto es quitar esta tontera, quitar esta simpleza, es parte de la conversión del alma que Dios quiere hacer a través de su palabra para ti y para mí. Y voy a compartir algunos versículos más. El versículo 8 de Salmo 19 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Una de las grandes trampas que han venido a nuestra mente es que nosotros antes de conocer al Señor teníamos formas de pasarla bien, forma de sentirnos bien, forma de alegrarnos. Y en lo personal a mí me gustaba mucho bailar y me gustaba, en otro tiempo, antes de conocer al Señor, me gustaba emborracharme. Y con eso yo me sentía
happy, happy, happy birthday day. Pero cuando llega la palabra del Señor, uno de los temores que asediaba mi mente es: ¿y ahora cómo te la vas a pasar bien? ¿Y ahora cómo vas a estar contento? Pero mira lo que dice la Escritura, que los mandamientos, la palabra de Dios, al ser rectos, producen alegría en el corazón. Entonces producen alegría en el alma, producen alegría en la mente. Si tú has estado creyendo que por creer en la palabra, que por abrazar el amor de Dios, que por caminar en los principios de la palabra, tú te vas a convertir en un místico, en un apartado, en un amargado, en alguien que no sabe disfrutar la vida, quiero decirte que eso es una mentira del diablo que está en este mundo. Quiero recordar que la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué crees que hace el maligno en el mundo, en las personas que no creen en Dios? Les ha inculcado mentiras que han corrompido su alma, su mente, y les ha hecho creer que caminar con Dios, que conocer a Dios, que conocer la palabra, te va a hacer un agüitado, un apartado, alguien que no sabe disfrutar la vida, alguien que no sabe ser feliz. Quiero recordarte que el maligno, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, dice la palabra de Dios, es mentiroso y padre de mentira desde el principio, y una de sus características es que él es un engañador. Así es de que Dios quiere sacarnos de ese engaño, y lo va a hacer a través de la palabra de Dios, que nos va a mostrar que la palabra en realidad nos va a hacer tener un corazón alegre. Y el versículo 8, ahí también dice: el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Estamos bajo tinieblas, viviendo en un mundo que está bajo el maligno, y entonces lo que hace la palabra de Dios es que nos ilumina para que veamos donde en realidad estamos y que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. Y créeme, lo que Dios tiene para ti, para mí, es maravilloso. Por último, versículos 9 y 10, ahí de Salmos 19 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y la palabra temor ahí en el original no es tenerle miedo a Dios. Habla de una relación de adoración con Dios. Esa adoración a Dios es limpia, permanece para siempre. Y dice que los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, de conocer esto y de conocer verdaderamente la palabra de Dios, es dulce, es agradable, créeme, es maravilloso, te lleva a desear la palabra más que ninguna cosa. Esto es de lo que hablaba Job 23:12, que dice: guardará las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué está diciendo? Que el alimento del Espíritu produce mayor bendición, mayor gusto que incluso el gusto que puede tener la comida física. Y nos regresamos a Salmo 19:11 y dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que la palabra tiene para nosotros herencia y recompensa cuando tú y yo los abrazamos. Esta palabra amonestar quiere decir que nos llama la atención Dios a voltear hacia ellos y que podamos guardarlos. Y una de las cosas que Dios está hablando a mi corazón acerca de esto que te estoy compartiendo, tiene que ver con algunas escrituras que han hecho que mucha gente se extravíe precisamente por la confusión que produce vivir en un mundo lleno de tinieblas. Y en particular hoy vamos a ver dos escrituras que son muy poco entendidas, considerando que poco se usa esas escrituras, y en especial estoy hablando que aquellas personas que interpretan que la fe solo se puede enfatizar en obrar cuando caminas en conductas aprobadas moralmente hablando. Y estas dos escrituras en realidad son transmitidas por el apóstol Pablo en las cartas a los romanos y en la carta a los corintios. Y vamos a estar viendo esas dos escrituras
también como parte de lo que es necesario que suceda para la conversión de nuestra alma. Y la conversión de nuestra alma tiene que ver con eso, con que sea renovado nuestro entendimiento, y entonces va a venir la transformación. Ahora quiero recordarte que esa renovación de nuestro entendimiento significa que la palabra hace ese trabajo de limpieza, de quitar lo corrompido, y ¿de qué? De que tú y yo podamos recibir en esta renovación del entendimiento, podamos recibir precisamente esa luz de que viene y nos ilumina, nos alumbra el entendimiento. Esto es algo que Jesús hizo con discípulos. Los discípulos de él les abrió el entendimiento, porque cuando el entendimiento está bajo tinieblas y tú has malentendido algunas cosas escritas en la palabra de Dios, esto te está limitando para que tú tomes la herencia que Dios tiene para ti. Y vamos a ver estas dos escrituras. Primero vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 20. Son escrituras ciertamente que pasamos por alto muchas veces cuando las leemos. No le damos, digamos, la importancia debida, el contexto debido. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, lo que les dice Pablo, el apóstol de la gracia, a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley, y claro que cuando se habla de la ley, está hablando los mandamientos de Moisés. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¡Wow! Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y te digo que es un versículo muy, muy complicado. Y lo voy a compartir junto con 1 Corintios 15, 56, un poco más adelante, que también viene a ratificar esto, donde Dios quiere que tú y yo tengamos un entendimiento limpio, nuevo. Dice 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Estás escuchando estas dos cosas? Romanos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y eso es algo que nos suena bastante ilógico a lo que nos han enseñado. Es como si ahorita dijéramos, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés para que todos ahora sí pecaran. Déjame decirte que en realidad lo que sucedió es que a través de la ley, y quiero decirte que el hombre le pidió a Dios leyes, le pidió mandamientos. Dios estaba transmitiendo su voluntad a través de los profetas, del Espíritu de Cristo en los profetas. Sin embargo, llegó un momento en que el pueblo, no, pues es que no siempre les entendemos. ¿Por qué mejor no nos das una tabla, una guía, o una línea, mandamientos? Entonces Moisés subió al monte Sinaí y allá recibe de parte de Dios mandamientos que el pueblo pidió. ¿Y qué sucedió con los mandamientos? Los mandamientos lo que hicieron es que el ser humano fuese consciente de las fallas que podía cometer. Porque si Dios dice, no robarás, y el hombre roba, en el momento que sabe que hay un mandamiento que dice no robarás, es más fácil que en cualquier momento que tome algo que no es el suyo, sea más consciente de que ya le fallé a Dios. Ahora, ¿qué es lo que abunda? Abunda el conocimiento de fallarle a Dios, de errar al blanco. Lo que aumenta es el conocimiento de pecado en mi vida. Ahora, el hombre ya cometía errores, pero no era consciente de ellos. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley se introdujo y el pecado abundó. ¿Por qué? Porque ahora ya conocía, de acuerdo a toda la ley, todas las cosas en que le fallas a Dios. Y conocer que le fallas tanto a Dios, ¿te hace sentir mejor? Por supuesto que no. Por eso está diciendo que cuando el pecado abundó, ¿qué hizo Dios? Manifestó la gracia. ¿Y qué dice? Y la gracia nos trajo a algo maravilloso. A algo maravilloso. ¿A qué nos trajo la gracia? A que tú y yo sepamos que el favor inmerecido de Dios va a sobreabundar, aun cuando sabes de muchas cosas que puedes haberle fallado a Dios. Ahora, esto no es un permiso para fallarle a Dios. El amor de Dios está listo ¿para qué? Para limpiar y renovar esas maneras de actuar que las conocimos a través de la ley. Y por eso dice Corintios que el poder de la ley, del pecado, la ley. O sea, es a través de la ley que el hombre sabe más qué es pecado
y qué no es pecado. ¡Wow! Esto está muy, muy fuerte y te digo que es un tema interesante. Ahora, si regresamos a Romanos capítulo 6, versículo 1, una vez que ya les ha dicho Pablo acerca de esto, dice el versículo, leímos 5:20 de Romanos, la ley se introdujo para que abundase, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando conocieron mucho la ley, ¿qué hizo Dios? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo hace una pregunta que también fue muy mal entendida en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y qué interesante, porque esta pregunta que hace Pablo, o este par de preguntas, y Pablo, te recuerdo, estaba predicando la gracia a los romanos, a los corintios, de hecho en todas las cartas, y fue malentendido lo que Pablo dijo. Y muchos, incluso desde su época, empezaron a acusar a Pablo, decirle a la gente que pecara más para que la gracia abunde más. Por supuesto, ese no era el propósito de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Este discípulo de Jesucristo lo que parece es estar usando sarcasmo para llamar la atención de la gente que estaba tratando de judaizar, de volver a la ley a los que habían sido salvos por la gracia, el amor inmerecido en la persona de Jesucristo. Quiero recordarte que dice la palabra que Dios nos amó de tal manera que Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos aún pecadores. Bajo la ley, tú y yo no teníamos esperanza. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice la palabra? Mas la dádiva de Dios, el regalo inmerecido es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nos rescató del pecado y de la ley. Qué interesante. ¿Cómo lo hizo? Él cumplió toda la ley. Y entonces Él, el inocente que cumplió todo, nos hizo un intercambio. Dando su sangre, muriendo por nosotros. Él llevó todo el pecado de toda la humanidad y entonces nos regaló su justicia, la de aquel inocente que cumplió toda la ley en nuestro lugar. Esto es interesante. Entonces, Pablo está en el versículo 2 del capítulo 6, hace una réplica de manera enfática, porque hace las preguntas, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y dice Pablo, en ninguna manera, de ninguna forma, no y no. Es muy enfático. Nunca dijo Pablo, pequemos más para que la gracia abunde. Yo también le digo, usted no peque más para que la gracia abunde. Entonces, el pecado es malo, el pecado tiene consecuencias destructivas, y yo no sé si tú has notado, pero la escritura que estamos tocando desde el principio, ahora en Romanos 5:20, en esta parte media del estudio, lo que realmente hace Pablo es decirnos, cuidado, entre más te enfoques en la ley, más va a aumentar el pecado en tu vida en el nivel de tu conciencia. En el nivel de tu conciencia. No sé si se han fijado, hay gente que no puede creer que lo que hizo Jesucristo es suficiente para perdonar todos sus pecados. Y él se ubica más en la conciencia de todos somos pecadores. Todos. ¿Y lo que hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Porque no fue enviado el Hijo de Dios para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por su obra maravillosa, preciosa y redentora. Cuando tú miras a Jesús y tú has creído en lo que Él hizo por ti, y lo hizo una vez y para siempre, dice la palabra, con una sola ofrenda hizo perfectos a los que Él apartó. ¿Y cómo nos apartó? Porque Él nos amó y se entregó por nosotros. De esa manera lo hizo. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos leer esta escritura, porque así como Pablo dice que el pecado vino a través de la ley, ¿sí explico? Entre más hables de la ley, entre más prediques la ley, más vas a ser consciente de
algo en lo que le puedes fallar a Dios. Entonces va a abundar el pecado. ¿Por qué? La ley produce una conciencia de todo aquello que falles. Cualquier error, intentando cumplir todos los mandamientos de Dios, y dice la ley que con uno solo que falles, fallaste a todos los demás. Entonces, qué tremendo es que hay cristianos que en lugar de abrazar la dádiva de la salvación que Jesús nos dio, y en lugar de abrazar la gracia de Él entregando su sangre para rescatarnos, para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar el destino que el pecado tenía para nosotros, que es muerte, separación, la paga del pecado es muerte. Jesús, ¿qué hizo? Él vino y se dio como regalo. Él tomó nuestro lugar, nos rescató de la muerte, nos rescató de la consecuencia del pecado, y entonces tú y yo podemos ahora tomar lo que a Jesús le corresponde. Los mandamientos de Moisés terminaron dándole poder al pecado. Es lo que dice Pablo en Corintios. La fuerza, el poder del pecado es la ley. La gente pecaba, pero no sabía que lo estaba haciendo. Pero cuando le dieron la ley, no hay escapatoria. Entre más conoces la ley, más consciente vas a ser de lo que le fallas a Dios. Por lo tanto, si tú estás viendo el pecado y predicando la ley, le estás agregando leña al fuego. La gente nunca va a pensar que lo que Jesús hizo ha perdonado y limpiado y borrado todos los pecados de toda su vida. Y te tengo una noticia: si Cristo te ha limpiado, si valoras lo que Jesús hizo, si tomas su amor y lo crees, ¿tú no vas a querer ir a pecar? Por supuesto que no. Un Dios tan maravilloso, un Dios tan bondadoso, un Dios que con tanto amor sacrificó su vida. Tú y yo vemos ese amor, impactados por ese amor. Nosotros ya no nos dan ganas de seguir en ese estilo de vida. Ahora, qué interesante, porque lo que Dios tiene es abundancia de gracia. El pecado no tiene el fluir de la gracia de Dios. La gracia de Dios va a detener el pecado. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿Los pecados o la gracia? La respuesta es obvia. La gracia de Dios es siempre mayor. Cuando tú y yo leemos, donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia. ¿Qué significa? Que es mayor la gracia. Y como esa gracia muestra el amor de Dios, pues tú y yo abrazamos ese amor. Y mucha gente dice, no, es que algunos somos como los puercos, que apenas nos bañan y nos queremos ir al cochinero. Yo no sé tú, pero yo lavado, yo limpio, yo no tengo ganas de ir a ensuciarme. Yo me quiero quedar como Dios me ve, y Él me ve bajo la gracia de Jesucristo. Qué maravilloso. Esto es precioso. La gracia sobreabunda. Cuán maravilloso es esto. Ahora, si pecado significa no dar en el blanco, ¿qué es lo que hace la gracia? Que tú y yo demos en el blanco. Su favor inmerecido nos empodera en victoria de una manera tremenda. Esto es asombroso. Y anteriormente se pensaba que la gracia de Dios te abandona cuando fallas en el blanco. Sin embargo, no es así. No es lo que la palabra de Dios dice. Dios nos ama tanto que entregó a Jesús sin que lo mereciéramos. Y ese amor, ¿qué es lo que hace? Nos transforma. Así es de que deja de luchar con debilidades, con fallas, en las áreas en las que solo estás hablando de la ley. Enfócate en hablar del amor de Jesús, de las promesas de Jesús, de la obra completa, de que Él dijo, consumado es, de que Él dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra. En la palabra que dice que Jesús murió por nosotros cuando aún éramos gente que estaba fallándole a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Tú y yo estamos llamados a anunciar
la gracia, a exponer la gracia, a creer la gracia, a ver la belleza de la persona de Jesús, su obra terminada y meditar en ese amor de Dios revelado en Jesucristo y lo que ha logrado ese amor por ti y por mí en la cruz en el Calvario. La gracia es el único poder que detiene el pecado en la vida de las personas. Y cuando llegues a caer, porque puedes caer, en lugar de sentirte culpable y condenado, recibe la inmensa gracia sobreabundante que Jesús tiene para ti, porque te tengo una noticia. Por la gracia, aun cuando tú has fallado, en el amor de Dios, tú todavía eres justo en Cristo Jesús. Esa es su gracia abrumadora y va a rescatar tu vida de ese pecado. Entonces, no quiere Dios que tú y yo nos la pasemos revolcándonos en la culpa y en la condenación y sin capacidad de vencer eso. Tú y yo podemos tomar la gracia de Dios, el amor de Dios, la esperanza que tiene la gracia de Jesús y entonces, simplemente, vivimos, tomamos la herencia que la abundancia, sobreabundancia de la gracia de Dios nos da. Es la gracia la que nos ha hecho justos. ¡Wow! ¿A quién? A los que éramos pecadores. Ahora, si Cristo ya murió para que yo deje de ser pecador, entonces yo ya no soy un pecador. Porque quiero recordarte que no soy pecador porque peco. Soy pecador porque Adán pecó. Eso está escrito en la palabra. Dice, por la transgresión de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así es. Heredamos una naturaleza pecaminosa, pero te tengo una buena noticia. Por la obediencia completa de uno solo Jesucristo, tú y yo pasamos a ser justos delante de Dios. Y cuando tú has creído lo que Jesús hizo por ti, que Él murió, derramó su sangre, esa sangre que te limpió, te lavó completamente, y que hizo, resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, y lo hizo en amor, lo hizo en su gracia. Entonces, cuando tú crees en esto, tú estás llamado a no perder esta poderosa revelación. Y esta revelación te hace que tú y yo tomemos la herencia. Así es de que, mis hermanos, bendecimos el nombre del Señor. Este es el Evangelio de Jesús. Todos tus pecados ya fueron castigados en el cuerpo de Jesucristo, quien nos sustituyó a ti y a mí. La justicia de Dios está en la persona de Jesucristo. Y alcanzamos el perdón que le pertenecía a Jesús, quien nunca pecó en nada. Cuando llegues a fallar, quiero recordarte, la gracia de Dios sobrepasa esa falla tuya. La gracia de Dios va a comerse ese fracaso porque ya fue pagado en la cruz, en el Calvario. Así es de que quiero invitarte a creer que esta es la forma en que tú y yo somos convertidos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bendecimos el nombre del Señor por este tiempo, por esta revelación, y seguiremos compartiendo de la herencia de Dios y seguiremos compartiendo que todo esto tú y yo tenemos acceso a ello a través de la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, tú y yo estamos invitados a tomar responsabilidad. ¿Qué significa? Tú y yo estamos llamados a ir a la palabra y descubrir el amor de Dios, y descubrir las promesas de Dios, y descubrir la herencia que nos ha sido dada, y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, ¿a través de qué? Del conocimiento de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro llamado? Yo conozco a Jesucristo, y a través de Él conozco el amor de Dios, y a través del amor de Dios, por su palabra, conozco toda la herencia a la que yo tengo acceso. Y entonces, a través de la palabra, se convierte mi alma, se convierte mi mente, y se une con mi espíritu, y los dos en acuerdo, lo que hacen es que aún la parte física nuestra, el cuerpo, tome de la herencia de Jesús. Un área, la salud, la sanidad. Jesús jamás se enfermó en toda su vida. Llevó toda la enfermedad sobre su cuerpo al ser Él castigado en la cruz del Calvario. Y murió, pero resucitó y venció. Venció toda enfermedad,
porque venció todo pecado. La enfermedad era una consecuencia del pecado. Jesús venció el pecado, Jesús venció la enfermedad. Entonces, por lo tanto, Jesús ascendió al trono del Padre, al trono de la gracia. Jesús está sentado y te tengo una noticia. Jesús sentado en el trono del Padre no está enfermo, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún dolor. Y es interesante porque cuando tú y yo podemos creer esto, entonces en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, esta renovación y esta transformación nos va a permitir la herencia de salud que Jesús siempre tuvo y todavía tiene. Dice la palabra que así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y Jesús ahorita no está enfermo de nada. Entonces Jesús no nos quiere enfermos. Ahora Jesús dice que siendo rico, Él se hizo pobre para que en su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. Entonces cuando tú y yo creemos esto, entonces la provisión de nuestra vida depende de lo que Jesús ya hizo. Y si Jesús tiene todo lo que el Padre le dio, entonces tú y yo tenemos acceso a todo eso en Cristo Jesús. Si es de que quiero invitarte a que sigamos estudiando todo lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús. Y bueno, bienvenidos todos a este tiempo que tuvimos. Quiero animarte a que compartas este enlace. Quiero animarte a que estés estudiando la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras te van a convertir tu mente, tu alma, tu corazón. Y el resultado también va a ser en salud sobre tu cuerpo. Gracias y saludos y bendiciones para todos. Shalom, mis hermanos.